Alejandro Romero, el primer director afroamericano del FBI, solo buscaba un poco de paz al regresar a su tranquila ciudad natal, después de años enfrentando amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, no tenía idea del tipo de desafíos que lo esperaban en las calles donde creció. Al ser detenido por Clara Gómez y Laura Pérez, dos policías con sus propias motivaciones, Alejandro se encontró en el centro de una red oscura de corrupción y prejuicio que estaba a punto de ser desenmascarada. Pero esta historia no trata solo de una simple detención injusta. En las sombras, figuras poderosas manipulaban las fuerzas del orden para mantener un sistema profundamente injusto. ¿Será Alejandro capaz de exponer estas fuerzas y liderar un verdadero cambio institucional? Descúbrelo ahora. Pero antes de sumergirnos en esta historia, llena de giros inesperados y momentos de justicia, comenta desde dónde nos estás viendo hoy y, si disfrutas de esta trama con toques de suspenso y lucha por la igualdad, no te olvides de suscribirte al canal. Alejandro Romero respiró hondo mientras conducía por las calles familiares de su ciudad natal. Después de años liderando operaciones de seguridad nacional como el primer director afroamericano del FBI, anhelaba la tranquilidad de su hogar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la frialdad del mundo que había dejado atrás en Washington, D.C. Al doblar la esquina hacia su calle, Alejandro notó un auto patrulla estacionado a un lado del camino. No le dio mayor importancia. Después de todo, esta era una noche como cualquier otra en su pacífico vecindario. Sin embargo, cuando pasó junto al vehículo, las luces se encendieron repentinamente y la sirena rompió el silencio de la noche. Confundido, Alejandro se detuvo y bajó la ventanilla. Dos oficiales se acercaron, Clara Gómez y Laura Pérez. Desde el principio, Alejandro percibió una tensión inusual en su actitud. «Buenas noches, oficiales», saludó Alejandro con calma. «¿Hay algún problema?» Clara, la de aspecto más severo, respondió secamente. «Licencia y registro, por favor». Alejandro cumplió sin protestar, aunque una sensación incómoda comenzaba a crecer en su interior. Mientras les entregaba los documentos, notó cómo las oficiales intercambiaban miradas significativas. «¿Puedo preguntar por qué me detuvieron?», inquirió Alejandro, manteniendo un tono respetuoso. Laura, que parecía más joven e insegura, miró a Clara antes de responder. «Rutina, señor. Solo una verificación estándar». Pero Alejandro, con años de experiencia leyendo a las personas, sabía que había algo más. La hostilidad apenas contenida en la postura de Clara, la forma en que sus ojos escrutaban cada movimiento de Alejandro, todo indicaba que esto estaba lejos de ser una simple parada de rutina. «Entiendo», dijo Alejandro, decidiendo no revelar su identidad por el momento. «Tomaré nota de conducir con más precaución en el futuro». Clara soltó una risa seca. «Oh, no se preocupe, señor Romero. Estamos seguros de que usted es muy cuidadoso». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Alejandro. Años de enfrentar prejuicios sutiles y abiertos le habían dado un sexto sentido para detectar cuando estaba siendo juzgado por algo más que sus acciones. «Oficiales», comenzó Alejandro, manteniendo la calma. «Si he cometido alguna infracción, estaré encantado de discutirla. De lo contrario, me gustaría continuar mi camino a casa. Mi familia me está esperando». Clara se inclinó, apoyando sus manos en la ventanilla del auto. Su rostro estaba a centímetros del de Alejandro. «¿Tiene prisa por llegar a algún lado, señor Romero? Quizás hay algo que le preocupa que podamos encontrar». Alejandro sintió que la situación se estaba saliendo de control rápidamente. Respiró hondo, considerando sus opciones. Podía revelar su identidad como director del FBI, pero algo le decía que eso solo empeoraría las cosas. Decidió mantener la calma y ver cómo se desarrollaba la situación. «No tengo nada que ocultar, oficial», respondió con firmeza. «Solo deseo llegar a casa con mi familia después de un largo viaje». Laura, que había estado revisando los documentos de Alejandro, se acercó a Clara y le susurró algo al oído. La expresión de Clara se endureció aún más.
Señor Romero, le voy a pedir que salga del vehículo, ordenó Clara, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Alejandro, consciente de lo delicado de la situación, asintió lentamente. Por supuesto, oficial, pero me gustaría entender el motivo de esta solicitud. Mientras abría la puerta y salía del auto, Alejandro notó movimiento en una casa cercana. Un joven, no mayor de 20 años, había salido al porche y estaba observando la escena con su teléfono en la mano. Alejandro rezó en silencio para que el chico tuviera el buen juicio de grabar lo que estaba sucediendo. Clara, ignorando la pregunta de Alejandro, comenzó a palparlo en busca de armas. Su toque era brusco, casi agresivo. ¿Qué hace un hombre como usted en este vecindario a estas horas? La pregunta estaba cargada de insinuaciones. Alejandro mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía crecer la indignación. Vivo aquí, oficial. He vivido aquí toda mi vida. Laura, que parecía cada vez más incómoda con la situación, intervino. Clara, tal vez deberíamos... Pero Clara la interrumpió con una mirada cortante. Yo me encargo de esto, novata. Tú vigila el perímetro. Alejandro, sintiendo que la situación estaba al borde de un punto de no retorno, decidió que era el momento de revelar su identidad. Oficiales, creo que ha habido un malentendido. Mi nombre es Alejandro Romero y soy el director del FBI. Por un momento, el silencio cayó sobre la escena. Laura palideció visiblemente, pero Clara soltó una carcajada incrédula. ¿El director del FBI? ¿Usted? Su tono era de burla pura. Mire, señor Romero, he lidiado con todo tipo de mentiras en este trabajo, pero esta se lleva el premio. Alejandro mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Puedo probarlo. Si me permiten acceder a mi teléfono, puedo mostrarles mi identificación oficial y contactar con la oficina central para verificar mi identidad. Clara entrecerró los ojos, su hostilidad aumentando visiblemente. Oh, claro, démosle al sospechoso acceso a su teléfono. ¿Qué podría salir mal? Se volvió hacia Laura. Espósalo. Laura dudó, claramente insegura. Clara, si está diciendo la verdad. He dicho que lo esposes, ladró Clara. Mientras Laura se acercaba con las esposas, Alejandro notó que el joven del porche seguía grabando. La situación estaba escalando rápidamente, y Alejandro sabía que sus próximas acciones serían cruciales. Oficiales, dijo con voz clara y firme, asegurándose de que el joven con el teléfono pudiera escucharlo. Estoy cooperando plenamente, pero quiero que quede constancia de que estoy siendo detenido sin causa probable y se me niega la oportunidad de identificarme adecuadamente. Solicito hablar con su superior de inmediato. Clara, furiosa por el desafío implícito en las palabras de Alejandro, se acercó amenazadoramente. Escúchame bien, oh señor director. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero te aseguro que no te va a funcionar. En esta ciudad, nosotros hacemos las reglas. ¿Entiendes? En ese momento, el teléfono de Alejandro, que estaba en el asiento del auto, comenzó a sonar. Era el tono que había asignado para llamadas de emergencia del FBI. Clara y Laura intercambiaron miradas de confusión. Ese es mi teléfono oficial, explicó Alejandro con calma. Probablemente sea mi equipo preguntándose por qué no he llegado aún a casa. Les sugiero que respondan. Podrán verificar mi identidad. La duda se reflejó en el rostro de Laura, pero Clara parecía decidida a mantener el control de la situación. Ni lo sueñes. Esto podría ser parte de tu estratagema. Laura, lleva al sospechoso a la patrulla. Yo me encargaré de esto. Mientras Laura guiaba a Alejandro hacia el auto patrulla, este mantuvo la calma, consciente de que cada momento estaba siendo grabado. Sabía que la verdad saldría a la luz, pero también era dolorosamente consciente de que esta situación era un reflejo de una realidad mucho más amplia y problemática. Al entrar en la parte trasera del auto patrulla, Alejandro miró directamente hacia donde estaba el joven con el teléfono. No dijo nada, pero su mirada transmitía un mensaje claro. Sigue grabando. La verdad necesita testigos. Mientras las puertas se cerraban, Alejandro cerró los ojos por un momento,
preparándose para lo que vendría. Esta noche, que debería haber sido un tranquilo regreso a casa, se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. Y aunque no lo sabía en ese momento, las repercusiones de esta noche cambiarían no solo su vida, sino la de toda la nación. El interior del auto patrulla era sofocante, no solo por el calor de la noche de verano, sino por la tensión que se respiraba en el aire. Alejandro Romero, director del FBI, se encontraba sentado en el asiento trasero, las esposas mordiendo sus muñecas, mientras observaba a las oficiales Clara Gómez y Laura Pérez discutir acaloradamente fuera del vehículo. A través de la ventana entreabierta, podía escuchar fragmentos de su conversación. «No puedes simplemente ignorar esto. Clara». La voz de Laura temblaba de preocupación. «¿Y si realmente es quien dice ser?». Clara resopló con desdén. «El director del FBI, por favor, es solo otro criminal intentando salirse con la suya. No caigas en su juego». Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente para mantener la calma. En sus años como agente y luego como director, había enfrentado situaciones de vida o muerte, negociado con terroristas y desmantelado redes criminales internacionales. Pero nada lo había preparado para esto. Ser tratado como un delincuente en su propia ciudad natal, por el mero hecho de ser un hombre negro en el lugar equivocado. El teléfono en el asiento delantero del auto de Alejandro seguía sonando intermitentemente. Cada tono era como una cuenta regresiva, marcando el tiempo hasta que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, a unos metros de distancia, el joven que había estado grabando la escena desde su porche, Miguel Sánchez, sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Con manos temblorosas, subió el video a todas las redes sociales que pudo pensar. «Acabo de presenciar algo increíble», escribió en la descripción. «Creo que la policía acaba de arrestar al director del FBI sin razón. Necesito que todos vean esto. Justicia para Alejandro». En cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse. Activistas, periodistas y ciudadanos comunes compartieron la publicación, expresando su indignación y demandando respuestas. Dentro del auto patrulla, ajeno al caos digital que se estaba desatando, Alejandro reflexionaba sobre su próximo movimiento. Sabía que tenía que manejar la situación con extrema precaución. Un paso en falso podría no solo poner en peligro su carrera, sino también socavar la confianza pública en el FBI. De repente, la puerta del auto se abrió de golpe. Clara se inclinó, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Muy bien, señor director», dijo, el sarcasmo goteando de cada palabra. «Su teléfono no deja de sonar. ¿Quiere explicarme qué está pasando?». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Oficial Gómez, como he intentado explicarle, soy el director del FBI. Ese teléfono es mi línea directa con la oficina central. Si me permite responder, podremos aclarar este malentendido de inmediato». Clara pareció dudar por un momento, pero luego su expresión se endureció. «No, esto podría ser una trampa. Por lo que sabemos, podría estar coordinando algún tipo de ataque». Laura, que estaba detrás de Clara, intervino. «Clara, esto se está saliendo de control. Deberíamos llamar al capitán». «No necesitamos al capitán», espetó Clara. «Yo me encargo de esto». En ese momento, el silencio de la noche fue roto por el sonido de sirenas acercándose. Alejandro reconoció el tono distintivo. No eran patrullas locales, sino vehículos del FBI. Clara y Laura intercambiaron miradas de pánico. La realidad de la situación comenzaba a golpearlas. «¿Qué has hecho?», susurró Clara, mirando a Alejandro con una mezcla de miedo y rabia. Alejandro mantuvo la calma. «No he hecho nada, oficial, pero como les dije, soy el director del FBI. Mi equipo tiene protocolos para situaciones en las que no respondo, y ahora están aquí». 3 SUV negros con las siglas del FBI se detuvieron bruscamente frente a ellos. Agentes armados salieron rápidamente, rodeando el área. «FBI, todos quietos», gritó uno de los agentes. Clara y Laura, superadas por los acontecimientos, levantaron las manos instintivamente. Uno de los agentes, una mujer de aspecto severo, que Alejandro reconoció como su subdirectora, Sarah Thompson,
Se acercó a la autopatrulla. «¿Director Romero?», llamó, su voz una mezcla de preocupación y alivio. «Aquí, Sara», respondió Alejandro desde el interior del vehículo. Sara miró a Clara y Laura con una mezcla de incredulidad y furia. «Liberen al director, ahora». Con manos temblorosas, Laura abrió la puerta trasera y ayudó a Alejandro a salir, quitándole las esposas rápidamente. Mientras Alejandro se frotaba las muñecas, notó que la calle se había llenado de vecinos curiosos, muchos de ellos con sus teléfonos en alto, grabando la escena. Sara se acercó a Alejandro, su preocupación evidente. «Señor, ¿está usted bien?». Cuando no respondió a nuestras llamadas y su GPS mostró que estaba detenido aquí, Alejandro asintió gravemente a Sara. «Estoy bien, gracias por venir tan rápido». Luego, dirigiéndose a Clara y Laura, quienes ahora parecían empequeñecidas ante la presencia de los agentes del FBI, dijo: «Oficiales, creo que tenemos mucho que discutir». La tensión en el aire era palpable. Los vecinos seguían acumulándose en la calle, sus murmullos creando un zumbido de fondo que aumentaba la sensación de caos. Miguel, el joven que había grabado todo el incidente, se acercó tímidamente al grupo. «Disculpen», dijo, su voz temblando ligeramente. Yo grabé todo lo que pasó. Pensé que era importante que la gente lo viera». Sara miró a Miguel con una mezcla de gratitud y preocupación. «Gracias por tu civismo, joven. Necesitaremos una copia de ese video». Alejandro, consciente de que cada segundo que pasaban en la calle aumentaba el espectáculo, tomó el control de la situación. «Sara, necesitamos mover esto a un lugar más privado. Lleva a las oficiales Gómez y Pérez a la oficina local del FBI. Yo iré con ellas». Clara, que hasta ahora había estado en un estado de shock, pareció recuperar su voz. ¿Está usted arrestándonos?». Alejandro la miró fijamente. «No, oficial Gómez. Estoy dándoles la oportunidad de explicar sus acciones en un entorno más apropiado. Les sugiero que la aprovechen». Mientras los agentes del FBI escoltaban a Clara y Laura hacia uno de los vehículos, Alejandro se volvió hacia los vecinos reunidos. «Por favor, regresen a sus casas. Les aseguro que esta situación se manejará de manera justa y transparente». A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Alejandro notó a una mujer que se abría paso entre la gente. Su corazón dio un vuelco al reconocer a su esposa, Elena. «¡Alejandro!», gritó Elena corriendo hacia él. «¿Qué está pasando? Vi las patrullas y luego los autos del FBI». Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo cómo la tensión de los últimos momentos se disipaba un poco con su presencia. «Es una larga historia, cariño. Te lo explicaré todo, pero ahora tengo que ir a la oficina». Elena lo miró con preocupación. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?». «Estoy bien», aseguró Alejandro, aunque las marcas en sus muñecas contaban una historia diferente. «Volveré tan pronto como pueda. Por favor, quédate con los niños y mantén las puertas cerradas. Esto podría convertirse en algo grande». Después de un último abrazo, Alejandro se dirigió hacia el vehículo del FBI. Antes de subir, miró una vez más a su vecindario, el lugar que siempre había considerado un refugio seguro. Ahora, bajo las luces parpadeantes de las patrullas y con los susurros de los vecinos aún en el aire, parecía un lugar completamente diferente. El viaje a la oficina local del FBI fue tenso y silencioso. Clara y Laura iban en un vehículo separado, mientras Alejandro compartía el suyo con Sara. «Señor», comenzó Sara, rompiendo el silencio. «El video ya está en todas partes. Las redes sociales están explotando. Los medios están pidiendo comentarios». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «¿Qué está diciendo la gente?». Sara dudó antes de responder. Es una mezcla. Muchos están indignados por cómo fue tratado. Otros, algunos están cuestionando por qué el director del FBI estaba siendo detenido en primer lugar. «Y déjame adivinar», dijo Alejandro con una sonrisa amarga.
Algunos están sugiriendo que tal vez las oficiales tenían razón en detenerme. Sara asintió incómodamente. Señor, necesitamos adelantarnos a esto, emitir un comunicado, tal vez una conferencia de prensa. No, interrumpió Alejandro. No hasta que hablemos con las oficiales Gómez y Pérez. Necesito entender qué pasó esta noche antes de hacer cualquier declaración pública. Al llegar a la oficina, Alejandro notó que el edificio estaba más activo de lo habitual para esa hora de la noche. Agentes y personal administrativo corrían de un lado a otro, teléfonos sonando sin cesar. En la sala de conferencias, Clara y Laura ya estaban sentadas, luciendo visiblemente nerviosas. Alejandro entró seguido por Sara y dos agentes más. «Oficiales», comenzó Alejandro, su voz calmada pero firme. «Antes de que digamos nada más, quiero que entiendan la gravedad de lo que ha ocurrido esta noche. No solo han detenido ilegalmente al director del FBI, sino que han puesto en riesgo la confianza pública en las fuerzas del orden. Ahora, quiero escuchar su versión de los hechos, y les advierto, sean honestas, el mundo entero está observando». Clara y Laura intercambiaron miradas, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre ellas. Lo que dijeran a continuación no solo determinaría sus carreras, sino que podría tener implicaciones para departamentos de policía en todo el país. Mientras tanto, fuera del edificio, una multitud comenzaba a formarse. Manifestantes, periodistas y curiosos se congregaban, algunos con carteles exigiendo justicia, otros simplemente buscando respuestas. En su casa, Elena Romero encendía el televisor, solo para ver el rostro de su esposo en todos los canales de noticias. Los titulares parpadeaban. Director del FBI detenido en su propia ciudad. Perfil racial o malentendido. Crisis en el FBI. ¿Qué pasó realmente esta noche? Alejandro, ajeno al caos que se estaba desatando fuera, se preparaba para una de las conversaciones más importantes de su carrera. Lo que sucediera en esa sala de conferencias en las próximas horas podría cambiar el curso de la historia. El silencio en la sala de conferencias era ensordecedor. Alejandro Romero, ahora plenamente en su papel de director del FBI, miraba fijamente a las oficiales Clara Gómez y Laura Pérez. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Clara fue la primera en hablar, su voz un mix de desafío y temor. «Director Romero, nosotras no sabíamos quién era usted. Estábamos siguiendo protocolos estándar». Alejandro arqueó una ceja. «¿Protocolos estándar? ¿Es protocolo estándar detener a un ciudadano sin causa probable? ¿Esposarlo sin explicación? ¿Negar su identidad incluso cuando se ofrece prueba de ella?» Laura, visiblemente incómoda, intervino. «Señor, recibimos una llamada anónima. Nos informaron de un vehículo sospechoso en el área, posiblemente relacionado con actividades de narcotráfico». Esta revelación hizo que Alejandro se inclinara hacia adelante. Su interés piqué. ¿Una llamada anónima? Interesante. ¿Y qué exactamente les dijeron en esa llamada? Clara y Laura intercambiaron miradas nerviosas antes de que Clara respondiera. La llamada mencionó un hombre afroamericano conduciendo un vehículo de lujo, sugiriendo que podría estar involucrado en actividades ilícitas. El rostro de Alejandro se endureció. Entonces, basándose únicamente en una llamada anónima y en el color de mi piel, decidieron que era apropiado detenerme y tratarme como un criminal. «No es así», protestó Clara, aunque su voz carecía de convicción. «Teníamos razones para sospechar». «¿Qué razones?», interrumpió Alejandro, su voz cargada de una calma peligrosa. «Mi color de piel. El hecho de que conducía un auto que, en su opinión, era demasiado bueno para alguien como yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura parecía al borde de las lágrimas, mientras que Clara luchaba visiblemente con sus emociones. Sara, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino. «Director, acabo de recibir información de nuestro equipo técnico. Han rastreado la llamada anónima». Alejandro se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Y bien?».
Sara dudó por un momento antes de responder. La llamada provino de un número asociado con el sindicato de policía local. La revelación cayó como una bomba en la sala. Clara palideció visiblemente, mientras que Laura dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. Alejandro se levantó lentamente, su figura imponente dominando la sala. Oficiales, parece que tenemos un problema mucho más grande entre manos. No solo fueron víctimas de sus propios prejuicios esta noche, sino que posiblemente fueron manipuladas para crear este incidente. Se volvió hacia Sara. Quiero una investigación completa. Rastreen esa llamada. Investiguen cualquier conexión con el sindicato de policía. Y quiero saber si ha habido otros incidentes similares en el pasado. Luego, dirigiéndose nuevamente a Clara y Laura, continuó. En cuanto a ustedes dos, están suspendidas pendiente de una investigación interna. Pero quiero que entiendan algo. Lo que pasó esta noche es un síntoma de un problema mucho más grande. Un problema que va más allá de ustedes dos, más allá de este departamento, y que afecta a todo el sistema de justicia de este país. Clara, recuperando algo de su compostura, habló. Director Romero, entiendo que está enojado, pero... No, oficial Gómez, no lo entiende, interrumpió Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. No estoy enojado, estoy descorazonado. Descorazonado porque después de décadas de lucha por la igualdad, después de alcanzar la posición más alta en la aplicación de la ley federal, sigo siendo visto como una amenaza en mi propio vecindario. Y lo que es peor, parece que hay fuerzas dentro del sistema que están activamente trabajando para perpetuar estos prejuicios. El silencio que siguió fue pesado, cargado de vergüenza, culpa y la dolorosa conciencia de verdades incómodas que ya no podían ser ignoradas. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Esta noche ha sido un punto de inflexión, no solo para mí, sino para todo el país. Lo que hagamos a partir de ahora determinará si realmente estamos comprometidos con la justicia y la igualdad o si seguiremos perpetuando un sistema roto. Reflexionen sobre sus acciones, sobre sus prejuicios y sobre el juramento que hicieron para proteger y servir a todos los ciudadanos. Porque mañana, cuando el sol salga, todos tendremos que rendir cuentas. Con esas palabras, Alejandro salió de la sala, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y la pesada carga de la verdad recién revelada. Afuera, la noche estaba lejos de terminar. Las noticias del incidente se habían extendido como un incendio forestal, y las redes sociales bullían con opiniones, teorías y llamados a la acción. En las calles, grupos de manifestantes comenzaban a reunirse, exigiendo justicia y cambios en el sistema policial. Alejandro, consciente de que cada movimiento que hiciera a partir de ahora sería escrutado por millones, se preparó para enfrentar a la prensa. Sabía que sus palabras podrían encender o apagar el fuego que amenazaba con consumir la ciudad y potencialmente la nación. Mientras se dirigía hacia la sala de prensa, Alejandro reflexionó sobre cómo una simple noche de regreso a casa se había convertido en un catalizador para un movimiento nacional. La pregunta ahora era, ¿cómo manejaría esta crisis y qué cambios traería consigo? El amanecer encontró a Alejandro Romero en su oficina en el edificio del FBI, su figura recortada contra la ventana mientras observaba la ciudad que despertaba. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, bullían de actividad. Manifestantes, periodistas y curiosos se mezclaban, creando un mosaico humano que reflejaba la agitación que sacudía al país. Pero desde ángulos diferentes, crisis en el FBI, director detenido en su propia ciudad, perfil racial en el corazón de América, nadie está a salvo, sindicato policial bajo investigación por posible sabotaje. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sara entró, su rostro mostrando signos de una noche sin dormir. Señor, el equipo de Relaciones Públicas está listo para la conferencia de prensa. Están esperando sus directrices. Alejandro asintió lentamente. Sara, lo que digamos hoy no solo afectará al FBI.
Podría cambiar el curso de la conversación sobre raza y policía en este país. Necesitamos ser cuidadosos, pero también honestos. Sara lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señor, con todo respeto, algunos en Washington sugieren que tal vez debería tomar un paso atrás, al menos temporalmente. Dicen que está demasiado involucrado emocionalmente. Alejandro se irguió, su determinación visible en cada línea de su rostro. Estoy emocionalmente involucrado, Sara. Y ese es precisamente el motivo por el que debo ser yo quien hable. Durante demasiado tiempo, hemos tratado estos incidentes como anomalías, como errores en el sistema. Pero lo que me pasó anoche, eso es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Se acercó a la ventana nuevamente, observando la multitud que se había reunido frente al edificio. Es hora de que enfrentemos la verdad incómoda. Nuestro sistema de justicia está roto, y ha estado roto durante mucho tiempo. Y yo, como director del FBI, tengo la responsabilidad de comenzar a arreglarlo. Sara asintió reconociendo la determinación en la voz de su jefe. Entiendo, señor. ¿Cómo quiere proceder? Alejandro se volvió hacia ella, su mirada firme. Prepara la sala de prensa. Voy a hablar con la nación. Mientras Sara salía para hacer los preparativos, Alejandro tomó un momento para centrarse. Sabía que las palabras que pronunciaría en los próximos minutos podrían definir no solo su carrera, sino el futuro de la aplicación de la ley en el país. Media hora más tarde, Alejandro se encontraba frente a un mar de micrófonos y cámaras. La sala de prensa estaba llena a reventar. No es un incidente aislado, es un síntoma de un problema mucho más profundo y sistémico que ha plagado nuestro sistema de justicia durante generaciones. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Como director del FBI, he dedicado mi carrera a hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de este país. Pero anoche experimenté de primera mano lo que millones de estadounidenses, especialmente personas de color, han estado diciendo durante años, que el color de tu piel puede convertirte en un sospechoso instantáneo, incluso en tu propia comunidad. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala, mientras Alejandro continuaba, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hoy, anuncio que el FBI iniciará una investigación exhaustiva, no solo sobre el incidente de anoche, sino sobre patrones más amplios de perfil racial y mala conducta policial en todo el país. Pero no nos detendremos ahí. También implementaremos reformas internas para abordar los prejuicios inconscientes y el racismo sistémico dentro de nuestras propias filas. Los periodistas en la sala comenzaron a murmurar, reconociendo la magnitud de lo que estaban escuchando. Alejandro, sin embargo, no había terminado. A aquellos que puedan estar pensando que estoy permitiendo que mi experiencia personal nuble mi juicio, les digo esto. Mi experiencia personal es precisamente lo que me califica para liderar esta reforma. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que el statu quo continúe, con la excusa de que así es como siempre se ha hecho. Bueno, ya no más. Alejandro hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala, asegurándose de que cada persona presente sintiera el peso de sus próximas palabras. A partir de hoy, el FBI no solo investigará crímenes, sino que también será un agente activo de cambio en la forma en que se aplica la ley en este país. Trabajaremos con departamentos de policía locales, líderes comunitarios y expertos en reforma policial para desarrollar nuevos protocolos, mejorar la capacitación y asegurar que la justicia realmente sea ciega al color de la piel. Este no será un proceso fácil. Habrá resistencia. Habrá quienes digan que estamos yendo demasiado lejos y otros que dirán que no estamos yendo lo suficientemente lejos. Pero les prometo esto. Cada paso que demos será con el objetivo de crear un sistema de justicia que realmente sirva y proteja a todos los estadounidenses por igual. Alejandro terminó su declaración con una nota personal. Anoche, cuando estaba sentado en la parte trasera de esa patrulla, pensé en mis hijos, pensé en el mundo que heredarán, y me pregunté si alguna vez podrían caminar por la calle sin ser vistos como una amenaza. Hoy,
Me comprometo no solo como director del FBI, sino como padre y como ciudadano a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurar que ese futuro se haga realidad. Gracias. Ahora tomaré algunas preguntas. La sala explotó en una cacofonía de voces, cada periodista ansioso por hacer la primera pregunta. Pero el mensaje ya estaba claro. Este no era solo otro escándalo político más. Era el comienzo de una revolución en la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Mientras Alejandro comenzaba a responder preguntas, las redes sociales estallaban con reacciones. Hashtags como AFAMP Reforma FBI y Justicia para Todos se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Líderes de derechos civiles aplaudían la postura audaz de Romero, mientras que algunos políticos ya estaban pidiendo su renuncia. En su casa, Elena Romero veía la conferencia de prensa con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su esposo acababa de poner una diana en su espalda, pero también entendía que este era el momento para el que él se había estado preparando toda su vida. Mientras tanto, en la comisaría local, Clara y Laura observaban la transmisión en silencio, el peso de sus acciones y sus consecuencias finalmente asentándose sobre ellas. La nación entera contenía el aliento, esperando ver cómo se desarrollarían los acontecimientos en los días y semanas por venir. Una cosa era cierta, nada volvería a ser igual después de esta mañana. Las palabras de Alejandro Romero resonaron mucho más allá de la sala de prensa del FBI. En las horas y días siguientes, el país entero parecía vibrar con una energía nueva y tumultuosa. Las reacciones fueron tan diversas como la nación misma. En Washington, D.C., el Capitolio bullía de actividad. Senadores y representantes de ambos partidos se apresuraban a tomar posiciones, algunos respaldando fervientemente las declaraciones de Romero, otros condenándolas como un ataque al orden establecido. La senadora Amelia Cortés, una firme defensora de la reforma policial, convocó una conferencia de prensa improvisada en los escalones del Capitolio. Lo que el director Romero experimentó es lo que millones de estadounidenses viven a diario, declaró su voz cargada de emoción. Es hora de que reconozcamos que el sistema está roto y tomemos medidas decisivas para arreglarlo. Apoyo plenamente la iniciativa del FBI y presentaré legislación para respaldar estas reformas a nivel nacional. Por otro lado, el senador Richard Hawkins, conocido por su postura de ley y orden, adoptó una posición diferente. Si bien lamento el incidente que sufrió el director Romero, creo que está permitiendo que su experiencia personal nuble su juicio, afirmó Hawkins. El FBI debe mantenerse neutral y objetivo. Temo que estas acciones puedan socavar la capacidad de nuestras fuerzas del orden para hacer su trabajo de manera efectiva. Mientras tanto, en las calles de la ciudad natal de Alejandro, la atmósfera era eléctrica. Manifestantes se reunían frente a la comisaría local, exigiendo la renuncia de Clara y Laura, así como una revisión completa de las prácticas policiales. Miguel Sánchez, el joven que había grabado el incidente original, se había convertido en una especie de celebridad local. Los medios lo buscaban constantemente para obtener entrevistas y comentarios. Nunca pensé que mi video tendría tanto impacto, dijo Miguel a un reportero local, pero estoy orgulloso de haber podido arrojar luz sobre este problema. Espero que esto lleve a un cambio real. En la comisaría, el ambiente era tenso. Muchos oficiales se sentían atacados y a la defensiva, mientras que otros reconocían la necesidad de un cambio. El jefe de policía, un hombre llamado Frank Rodríguez, convocó a una reunión de emergencia con todo el personal. Entiendo que están preocupados y frustrados, comenzó Rodríguez, su voz grave resonando en la sala llena. Pero necesitamos mirar esto como una oportunidad para mejorar, para reconstruir la confianza con nuestra comunidad. No podemos ignorar lo que pasó, tenemos que enfrentarlo de frente. Clara y Laura, sentadas en la parte trasera de la sala, se hundían en sus asientos, conscientes de las miradas que recibían de sus compañeros. El peso de sus acciones y sus consecuencias nunca había sido más evidente. Mientras tanto, en la sede del FBI, Alejandro se encontraba en medio de una tormenta de actividad.
Equipos de agentes trabajaban día y noche, analizando datos, revisando casos pasados y desarrollando nuevos protocolos de capacitación. Sara entró a la oficina de Alejandro cargando una pila de informes. Señor, los resultados preliminares de nuestra investigación interna son preocupantes. Hemos encontrado patrones de sesgo racial en varios departamentos y oficinas de campo. Alejandro asintió gravemente. Lo sospechaba. ¿Qué hay sobre la llamada anónima que recibieron Clara y Laura? Sara frunció el ceño. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hemos rastreado la llamada hasta un teléfono desechable, pero el análisis de voz sugiere que el caller podría ser alguien dentro del departamento de policía local. Esta revelación hizo que Alejandro se inclinara hacia adelante, su mente trabajando a toda velocidad. Entonces, no solo estamos lidiando con prejuicios inconscientes, sino posiblemente con una conspiración activa para mantener el statu quo. Sara, quiero que profundices en esto. Si hay elementos dentro de la policía que están activamente trabajando para socavar la reforma, necesitamos exponerlos. Mientras Sara salía para seguir investigando, Alejandro se volvió hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. Las manifestaciones continuaban, algunas pacíficas, otras más tensas. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, tratando de impulsar el cambio sin alienar completamente a las fuerzas del orden que eran esenciales para mantener la seguridad pública. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Elena. Alejandro, su voz sonaba preocupada. Los niños están asustados. Han visto las noticias, escuchan a la gente hablar. No entienden por qué todo el mundo está tan enojado. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de su responsabilidad, tanto como padre como líder nacional. Diles que estaré en casa pronto. Tendremos una conversación familiar. Es hora de que entiendan lo que está pasando y por qué es importante. Colgando el teléfono, Alejandro se preparó para lo que sabía sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Explicar el racismo sistémico y la injusticia a sus hijos, mientras trataba de mantener su fe en el sistema que él estaba trabajando para cambiar, sería un desafío monumental. Mientras se dirigía a casa, Alejandro no podía evitar pensar en cómo una simple noche de regreso a casa se había convertido en un catalizador para un movimiento nacional. Las ondas de choque de esa noche continuaban extendiéndose y él sabía que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino hacia el cambio. Lo que Alejandro no sabía era que, en las sombras, fuerzas poderosas ya estaban movilizándose para resistir ese cambio. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. A medida que la noche caía sobre la ciudad, Alejandro Romero se encontraba sentado en la sala de su casa, rodeado por su familia. Elena, su esposa, sostenía la mano de su hija menor, Sofía, de 8 años, mientras que su hijo mayor, Marcus, de 14, se sentaba con los brazos cruzados, una mezcla de confusión y preocupación en su rostro juvenil. «Papá», comenzó Marcus, su voz temblorosa, «¿por qué la policía te detuvo? ¿Hiciste algo malo?» Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Tomó un respiro profundo antes de responder. «No, hijo, no hice nada malo, pero a veces las personas toman decisiones basadas en cómo nos vemos, no en lo que hacemos». «¿Es porque eres negro?», preguntó Sofía inocentemente, sus grandes ojos marrones llenos de confusión. Elena apretó la mano de su hija, mientras Alejandro luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Sí, cariño. Desafortunadamente, hay personas que juzgan a otros por el color de su piel. Es algo contra lo que he luchado toda mi vida, y es algo contra lo que ahora estoy luchando aún más fuerte». La conversación continuó durante horas, con Alejandro y Elena haciendo todo lo posible para explicar conceptos complejos como el racismo sistémico y los prejuicios inconscientes a sus hijos. Fue una noche emocionalmente agotadora, pero Alejandro sabía que era necesaria. Mientras tanto, en un elegante bar del centro de la ciudad, un grupo de hombres se reunía en una sala privada. Entre ellos estaba el senador Richard Hawkins,
junto con varios líderes del sindicato de policía y ejecutivos de importantes corporaciones de seguridad privada. «Caballeros», comenzó Hawkins, su voz baja pero intensa, «la situación se está saliendo de control. Romero está amenazando todo el sistema que hemos construido cuidadosamente durante décadas. Un hombre corpulento, identificado como el presidente del sindicato de policía, asintió gravemente. Mis muchachos están inquietos. Si estas reformas se implementan, perderemos el control de las calles. Sin mencionar los contratos gubernamentales que están en juego», añadió uno de los ejecutivos corporativos. «Si el FBI comienza a escudriñar nuestras prácticas, podríamos perder millones». Hawkins se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Entonces, estamos de acuerdo. Romero debe ser detenido. La pregunta es, ¿cómo?». La discusión que siguió fue acalorada y, a veces, siniestra. Se consideraron varias estrategias, desde campañas de desprestigio hasta tácticas más directas. Al final, se llegó a un consenso: socavar la credibilidad de Romero y sembrar el caos para demostrar que sus reformas eran peligrosas e impracticables. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a su oficina para encontrar a Sara, esperándolo con una expresión grave. «Señor, tenemos un problema», dijo, entregándole un informe. «Hemos descubierto una serie de transacciones financieras sospechosas vinculadas a altos funcionarios del sindicato de policía. Y hay más. Parece que hay conexiones con ciertos políticos y empresas de seguridad privada». Alejandro escaneó el informe, su ceño frunciéndose cada vez más. «Esto es más grande de lo que pensábamos, Sara. No estamos solo lidiando con prejuicios individuales. Hay todo un sistema corrupto trabajando para mantener el statu quo». Antes de que pudieran discutir más, la puerta se abrió de golpe. Era uno de los agentes de comunicaciones, con el rostro pálido de preocupación. «Director Romero, tiene que ver esto», dijo, encendiendo el televisor de la oficina. En la pantalla, un presentador de noticias leía un titular impactante: «Escándalo en el FBI. Director Romero involucrado en corrupción». El reportaje continuaba con alegaciones vagas pero dañinas, sugiriendo que la detención de Romero no había sido un simple caso de perfil racial, sino parte de una investigación más amplia sobre corrupción dentro del FBI. Alejandro se quedó inmóvil, su mente trabajando a toda velocidad. «Están contraatacando», murmuró, «y están dispuestos a jugar sucio». Sara lo miró, esperando instrucciones. Alejandro se irguió, su determinación visible en cada línea de su rostro. «Sara, convoca una conferencia de prensa inmediata. Es hora de que llevemos esta lucha a la luz del día. No más sombras, no más juegos. Vamos a exponer todo». Mientras Sara salía apresuradamente para hacer los preparativos, Alejandro se volvió hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle su carrera, tal vez incluso más. Pero también sabía que era necesario. El país estaba en un punto de inflexión, y él estaba en el centro de la tormenta. La pregunta era, ¿podría Alejandro Romero navegar por estas aguas turbulentas y llevar a la nación hacia un futuro más justo? ¿O las fuerzas del statu quo lograrían silenciarlo? Mientras se preparaba para enfrentar a la prensa una vez más, Alejandro recordó las palabras de su padre. «A veces, hijo, la verdadera valentía no está en luchar contra un enemigo visible, sino en enfrentarse a un sistema invisible que todos dan por sentado». Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro Romero se preparó para la batalla más importante de su vida. Una batalla no solo por su reputación, sino por el alma misma de la nación. El bullicio de la sala de prensa era ensordecedor. Periodistas de todo el país se habían congregado, ansiosos por escuchar la respuesta del director del FBI a las acusaciones que habían sacudido la nación. Cuando Alejandro Romero subió al podio, el silencio cayó sobre la sala como una pesada cortina. «Buenas tardes», comenzó Alejandro, su voz firme y clara. «En las últimas horas se han hecho acusaciones graves contra mí y contra la integridad del FBI. Permítanme ser claro. Estas acusaciones no solo son falsas,
sino que son un intento deliberado de desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos como nación. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala llena de rostros expectantes. Lo que estoy a punto de revelar puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad que el pueblo estadounidense merece conocer. Hemos descubierto evidencia de una conspiración a gran escala que involucra a altos funcionarios del sindicato de policía, políticos corruptos y corporaciones de seguridad privada. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alejandro continuó, su voz ganando intensidad. Esta conspiración no solo busca mantener un sistema de justicia sesgado y corrupto, sino que también ha estado activamente trabajando para socavar nuestros esfuerzos de reforma. La llamada anónima que llevó a mi detención no fue una coincidencia. Fue un intento calculado de desacreditarme y descarrilar nuestras investigaciones. Alejandro hizo un gesto, y detrás de él se proyectó una serie de documentos y gráficos. Estos son registros financieros, transcripciones de llamadas y correos electrónicos que demuestran la existencia de esta red corrupta. Nombres, fechas, cantidades de dinero, todo está aquí. Y a partir de este momento, toda esta información será de dominio público. Los flashes de las cámaras se intensificaron y el murmullo en la sala se convirtió en un rugido. Alejandro levantó una mano para pedir silencio. Sé que al hacer esto me estoy poniendo en la mira, sé que habrá represalias, pero también sé que el silencio y la complicidad ya no son opciones. Como director del FBI, como ciudadano estadounidense y como ser humano, tengo el deber moral de exponer esta corrupción y luchar por un sistema de justicia verdaderamente justo para todos. Mientras Alejandro continuaba detallando las evidencias y respondiendo preguntas, la noticia se extendía como un incendio forestal. En todo el país, la gente se congregaba frente a televisores y dispositivos móviles, absorta en la revelación de una verdad que muchos habían sospechado, pero que pocos se habían atrevido a expresar abiertamente. En Washington, D.C., el senador Hawkins veía la conferencia de prensa con una mezcla de rabia y pánico. Su teléfono no dejaba de sonar, aliados y cómplices exigiendo explicaciones y buscando distanciarse del escándalo que se avecinaba. En la comisaría local, el jefe Rodríguez observaba con una mezcla de shock y admiración cómo Alejandro exponía una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que él había imaginado. Clara y Laura, sentadas en un rincón, intercambiaron miradas de asombro y vergüenza, dándose cuenta de que habían sido peones en un juego mucho más grande. Mientras tanto, en las calles, las manifestaciones que habían comenzado días atrás tomaban un nuevo cariz. Lo que había empezado como protestas contra el racismo y la brutalidad policial se transformaba ahora en un movimiento más amplio, exigiendo una reforma completa del sistema de justicia y rendición de cuentas para los poderosos. Elena Romero, viendo la conferencia de prensa desde su casa, sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por la valentía de su esposo y miedo por lo que esta revelación podría significar para su familia. A su lado, Marcus y Sofía observaban a su padre en la televisión, sus jóvenes rostros una mezcla de confusión y admiración. A medida que la conferencia de prensa llegaba a su fin, Alejandro hizo una declaración final. A aquellos que se benefician del sistema corrupto que hemos expuesto hoy, les digo esto: sus días están contados. A aquellos que han sufrido injusticias durante demasiado tiempo, les digo, su voz ha sido escuchada. El camino que tenemos por delante no será fácil, pero juntos podemos construir un sistema de justicia que realmente sirva y proteja a todos los estadounidenses. Mientras Alejandro bajaba del podio, el mundo parecía contener la respiración. En ese momento, todos sabían que nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz, y con ella, la promesa de un cambio real y duradero. Pero mientras la nación procesaba las revelaciones sísmicas de ese día, en las sombras, aquellos cuyo poder estaba amenazado comenzaban a tramar su venganza. La batalla por el alma de América apenas comenzaba,
y Alejandro Romero estaba en el centro de la tormenta. Los días que siguieron a la explosiva conferencia de prensa de Alejandro Romero fueron un torbellino de actividad frenética. El país entero parecía vibrar con una energía nueva y tumultuosa, una mezcla de indignación, esperanza y determinación. En Washington, el Capitolio era un hervidero de actividad. La senadora Amelia Cortés, aliada de Romero, convocó audiencias de emergencia, citando a funcionarios del sindicato de policía, ejecutivos de corporaciones de seguridad y políticos implicados en las revelaciones. Este es un momento decisivo para nuestra nación, declaró Cortés ante un comité del Senado abarrotado. Tenemos la oportunidad de desmantelar décadas de corrupción sistémica y reconstruir nuestro sistema de justicia desde cero. Mientras tanto, el senador Hawkins y sus aliados luchaban desesperadamente por mantener el control. Conferencias de prensa apresuradas, declaraciones de negación y ataques contra la credibilidad de Romero se sucedían sin pausa. El director Romero está llevando a cabo una caza de brujas, bramó Hawkins ante las cámaras. Está utilizando su posición para impulsar una agenda política radical que pondrá en peligro la seguridad de todos los estadounidenses. En las calles, las manifestaciones alcanzaban proporciones sin precedentes. Millones de personas en todo el país marchaban exigiendo justicia, reforma y rendición de cuentas. Las imágenes de multitudes diversas, unidas bajo una causa común, inundaban las redes sociales y los noticieros. Alejandro Romero, en el ojo del huracán, trabajaba incansablemente. Días y noches se fundían mientras coordinaba con agentes del FBI, fiscales federales y líderes de la sociedad civil para construir casos sólidos contra los implicados en la red de corrupción. Una tarde, mientras revisaba montañas de documentos en su oficina, Sara entró apresuradamente. «Director», dijo en su voz tensa, «tenemos un problema. Hemos detectado una serie de amenazas creíbles contra usted y su familia». Alejandro se enderezó, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué tipo de amenazas?» «Variadas», respondió Sara, «desde amenazas de muerte hasta planes elaborados para desacreditarlo. Parece que algunos elementos dentro de la red corrupta están dispuestos a tomar medidas desesperadas». Alejandro se frotó las sienes, sintiendo el peso de la situación. «Aumenta la seguridad para mi familia. Y Sara, necesito que investigues algo más. Tengo la sensación de que estamos pasando por alto algo grande». Mientras Sara asentía y salía de la oficina, Alejandro se volvió hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, las luces de los edificios brillando contra el cielo nocturno. En algún lugar ahí afuera, fuerzas poderosas conspiraban contra él y contra el cambio que representaba. En casa, Elena Romero lidiaba con su propia batalla. Los niños, bombardeados por noticias y comentarios en la escuela, estaban cada vez más ansiosos. «Mamá», preguntó Sofía una noche, «¿por qué la gente quiere lastimar a papá?». Elena abrazó a su hija, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Tu padre está tratando de hacer lo correcto, cariño. Y a veces, cuando intentas cambiar las cosas, hay personas que se resisten». Marcus, escuchando desde el sofá, intervino. «Pero papá es el bueno, ¿verdad? Él ganará al final». Elena miró a sus hijos, su corazón dividido entre el orgullo por su esposo y el miedo por su seguridad. «La vida no es tan simple como los buenos contra los malos, Marcus. Pero tu padre está luchando por lo que cree. Y eso es lo más importante». Mientras tanto, en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un grupo de hombres se reunía en secreto. Entre ellos había ex policías, mercenarios y operativos de inteligencia privada. «Romero se ha convertido en una amenaza demasiado grande», declaró uno de ellos, su voz grave resonando en el espacio vacío. «Nuestros empleadores quieren que sea neutralizado permanentemente». Los otros asintieron, sus rostros sombríos reflejando la gravedad de la tarea que tenían por delante. Planos, horarios y estrategias se extendieron sobre una mesa improvisada mientras el grupo comenzaba a planear el golpe que,
esperaban, detendría la ola de cambio que amenazaba con barrer con todo lo que conocían. De vuelta en el FBI, Alejandro se preparaba para otra noche de trabajo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Director Romero», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. «Tiene información que podría interesarle. Mañana, medianoche, en el viejo muelle. Venga solo». Antes de que Alejandro pudiera responder, la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Era una trampa o la pieza final del rompecabezas que había estado buscando? Mientras la noche avanzaba, Alejandro Romero se encontraba en una encrucijada. Las fuerzas que se oponían al cambio estaban cerrando el cerco, y cada decisión que tomara de ahora en adelante podría tener consecuencias de vida o muerte. La tormenta perfecta que había estado gestándose desde aquella fatídica noche de su detención estaba a punto de desatarse con toda su furia. La pregunta era, ¿podría Alejandro Romero navegar a través de ella y llevar a la nación hacia un nuevo amanecer, o sería arrastrado por las corrientes de la historia? La medianoche se cernía sobre el viejo muelle, las sombras danzando bajo la luz tenue de las farolas. Alejandro Romero caminaba con cautela, cada paso calculado, sus sentidos en alerta máxima. A pesar de las advertencias de Sara y el equipo de seguridad del FBI, había decidido acudir solo a la misteriosa cita. Sabía que era arriesgado, pero también sentía que esta podría ser la oportunidad que necesitaba para desentrañar los últimos hilos de la conspiración. A lo lejos, una figura solitaria emergió de las sombras. Alejandro se detuvo, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma oculta. «Director Romero», llamó la figura con voz ronca. «Me alegro de que haya venido». Cuando el hombre se acercó, Alejandro lo reconoció con sorpresa. Era Frank Rodríguez, el jefe de policía local. «Jefe Rodríguez», respondió Alejandro, sin bajar la guardia. «No esperaba verlo aquí». Rodríguez sonrió amargamente. Nadie lo esperaría. «Ese es el punto». Miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «Tengo información, director. Información que podría acabar con todo este asunto de una vez por todas». Antes de que Alejandro pudiera responder, un disparo rasgó el aire nocturno. Rodríguez se desplomó, un manchón oscuro extendiéndose rápidamente por su camisa. «¡Emboscada!», gritó Alejandro, lanzándose detrás de un contenedor cercano mientras las balas silbaban a su alrededor. En cuestión de segundos, el muelle se convirtió en un campo de batalla. Alejandro podía distinguir al menos 5 atacantes, todos armados y claramente entrenados. Mientras devolvía el fuego, su mente trabajaba a toda velocidad. Esto no era un simple intento de asesinato, era una operación cuidadosamente planeada. Justo cuando parecía que estaba acorralado, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Los atacantes, al darse cuenta de que su ventana se cerraba rápidamente, comenzaron a retirarse. Alejandro, con el corazón latiendo frenéticamente, se arrastró hacia donde yacía Rodríguez. El jefe de policía estaba pálido, pero aún consciente. «Romero», jadeó Rodríguez, su voz apenas un susurro. «La evidencia, en mi oficina. Caja fuerte detrás del cuadro de Washington. La combinación es la fecha de fundación de la ciudad». Con un último suspiro entrecortado, Rodríguez cerró los ojos. Alejandro se quedó allí, sosteniendo la mano del hombre mientras las luces de las patrullas iluminaban la escena. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. El muelle fue acordonado, los forenses peinaban la zona en busca de evidencias, y Alejandro se encontró en el centro de un nuevo huracán mediático. Pero incluso mientras respondía preguntas y coordinaba la investigación, su mente estaba fija en las últimas palabras de Rodríguez. ¿Qué evidencia podría ser tan importante como para costar la vida de un hombre? Al amanecer, Alejandro se encontraba en la oficina del difunto jefe Rodríguez. Con cuidado, movió el cuadro de George Washington, revelando una pequeña caja fuerte. Sus dedos temblaron ligeramente mientras introducía la combinación. Dentro, encontró una unidad USB y un grueso expediente. Al abrir el archivo, Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Allí,
detallado en blanco y negro, estaba la evidencia que conectaba a políticos de alto nivel, jueces federales e incluso a miembros del gabinete presidencial con la red de corrupción que había estado investigando. Sara llamó a Alejandro a su asistente, que esperaba fuera. «Necesito que convoques una conferencia de prensa. Inmediatamente». Horas más tarde, Alejandro se encontraba una vez más frente a un mar de micrófonos y cámaras, pero esta vez su expresión era de triunfo contenido. «Ciudadanos de América», comenzó, su voz firme y clara, «hoy marca el comienzo de una nueva era en nuestra nación. Gracias al sacrificio del jefe Frank Rodríguez y al trabajo incansable de incontables funcionarios honestos, podemos finalmente exponer la verdad completa sobre la corrupción que ha infectado nuestro sistema de justicia». Mientras Alejandro detallaba las revelaciones, la nación entera parecía contener la respiración. Nombres de figuras respetadas caían en desgracia, instituciones enteras se tambaleaban, y la magnitud de la conspiración se hacía evidente para todos. «Este es nuestro punto de inflexión», declaró Alejandro hacia el final de su discurso. «Podemos elegir mirar hacia otro lado y permitir que el statu quo continúe, o podemos enfrentar esta oscuridad de frente y trabajar juntos para construir un sistema verdaderamente justo para todos. La elección es nuestra». Mientras las cámaras seguían rodando y las preguntas llovían sobre él, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde aquella fatídica noche de su detención, sintió una chispa de verdadera esperanza. En los días y semanas que siguieron, la nación experimentó una transformación sin precedentes. Investigaciones, juicios y reformas se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Alejandro Romero, una vez víctima de un sistema corrupto, se había convertido en el catalizador de su renovación, y mientras observaba a su familia una tarde, viendo a sus hijos jugar en el jardín sin preocupaciones, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Un simple incidente de perfil racial se había convertido en la chispa que encendió una revolución. La lucha por la justicia nunca terminaría realmente, lo sabía, pero por ahora, en este momento, podía permitirse sentir el dulce sabor del triunfo y la satisfacción de saber que había hecho una diferencia real en el mundo.